Good morning, students. Welcome to our last virtual classes, if I am not wrong, about technical English according to the profession of gas. Really? Bien, buenos días, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas. Si no me equivoco, esta es la última clase virtual que vamos a tener en este tercer y último parcial, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar, por favor. We are going to begin, please. Ready. Go. Pay attention to their names and surnames, please. Tienen a la lista, por favor, todos, todas. Ready, go. What date is today? Today it is 20? Yes, 20. 20th. Ya estamos a más de la mitad del mes de junio. 20th. 2022, obviously. Okay. What the hell? Sorry. Pay attention, please. Michael Adubiri. Presente. Excellent. Nicole Aranibar. Present. Very good. Rubén Bustamante. Rubén Bustamante. Absent. Pamela Alejandra. Present. Excellent. Following José Leonardo. Present. Excellent. Next, Jonathan Delgadillo. Absent. Following Cristian González. Present. Very good. Next, Diego Alessandro. Present. Excellent. Following María Marlene. Jiménez. Absent. Next, John Harold. Absent. Following Jennifer Mamani. Present. Excellent. Now, Jimmy Mamani. Present. Excellent. Following Fausto José Martínez. Okay, where is Luana Juárez. No hay Juárez. A ver, vamos a ver después, ¿ya? Fausto José, absent. Really? Paul Andreu Montero. Present. Excellent. Next, José Luis Nogales. Present. Excellent. Following Abraham Pozo. Present. Excellent. Next, Cristian Quinteros. Quinteros Torrico. Absent. Víctor Mauricio. Present. Very good. Mauricio Soto. Present. Excellent. Finally, Jordi Jail Vasquez. Absent. Okay, we are going to review Marlene Jiménez. Jiménez, where are you? Aquí está. Ya, muy bien. Maybe someone of you I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante. Apellido. Martínez. Muy bien. Vamos con Martínez. Fausto. Ya está. Muy bien. That's all. Maybe someone. Tal vez alguien más. Adelante. Okay, no problem. We are going to save this document. Okay, let me to review our platform, please. Bien, vamos a dar una revisadita a la plataforma. And after we are going to review our
our curriculum for that profession. We began the last class with uh, passive voice. Really? Creo que ya hemos comenzado con ustedes la voz pasiva. Creo que ese es el tema que nos corresponde llevar el día de hoy. If I don't wrong, si no estoy equivocado. A ver, pero revisaremos la plataforma o no, para ver cómo estamos. Hemos hecho los tiempos verbales. Bueno, no había clases la anterior vez. Aquí está, ya hemos hecho la voz pasiva, ¿no? Hemos hecho la voz pasiva, ¿no? De acuerdo a la malla curricular, estamos en, aquí está, passive voice, uso de la voz pasiva, ¿no? En textos técnicos. Okay, we did this. After we are going to talk about object and qualifying an adjective. Finally, reading comprehension, and that's all. Esto sería, nos faltaría en realidad dos temáticas más para terminar este parcial. Bien, vamos a reforzar un poquito la voz pasiva, que creo que nos hemos quedado a medias la anterior clase. Okay, no problem. We are going to continue. Where is? Ya comenzamos, pero con ustedes, ¿no? A ver, aquí teníamos nuestro archivo de la voz pasiva. Aquí está, passive voice. Aquí está, ya estuvimos viendo un poquito la voz pasiva, ¿no? Aquí está. Estuvimos viendo la anterior vez la voz pasiva. La voz pasiva, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando necesitamos comunicarnos de manera más afectiva, cuando necesitamos comunicarnos de manera no muy autoritaria, amigable, ¿ya? Y obviamente con respeto, educación y formalidad, ¿no? Claro que sí, pero la diferencia radical entre la voz pasiva y la voz activa es que la voz pasiva es así con sutileza, con gentileza, o como decíamos antes vulgarmente, con filtro, ¿no? No a la mala, ¿no? Hemos visto que la estructura gramatical de la voz pasiva es el objeto complemento más el verbo to be en pasado simple y el verbo en pasado participio más by. Y el pronombre objeto, object pronoun. Por ejemplo, teníamos el ejemplito, I eat a trancapecho. Yo como un trancapecho. En este caso, ¿cuál es el objeto o complemento? Es un trancapecho. Un trancapecho es el complemento u objeto. Para cambiar a la voz pasiva, tengo que comenzar por el objeto o por el complemento. Un trancapecho, primero digo. A trancapecho, no vamos a traducir. Luego colocamos el verbo to be. Aquí está el verbo to be. En pasado simple, el verbo to be en pasado simple lo vamos a pintar de este color. Ya, el verbo to be en pasado simple. Aquí está, was. Allí está el verbo to be, was. Luego colocamos el verbo principal en pasado participio. El verbo principal colocamos en pasado participio. En este caso, el verbo principal es comer. Su pasado participio es eating, ¿verdad? Hemos visto la tablita de presente simple, pasado participio. Sí, ¿verdad? Hemos visto con ustedes, hemos hecho algunos ejemplitos en la anterior clase. Finalmente colocamos el by. Colocamos el by. Listo. Finalmente el pronombre objeto, object pronoun. Vamos a colocar este color. Object pronoun. Listo, ya está, ¿no? ¿Está claro? Entonces ahora ya no vamos a decir yo como un trancapecho, sino vamos a decir un trancapecho fue comido por mí. Un trancapecho fue comido por mí. ¿Hay alguna diferencia entre esta expresión? Yo como un trancapecho fue comido por mí. ¿Hay alguna diferencia o es exactamente lo mismo? Adelante. What do you think? Adelante. Nothing?
Bien, pasado sería. Hay una diferencia, ¿verdad? Se nota la diferencia, ¿no? Es mucho más sutil la segunda opción. Un trancapecho fue comido por mí. Aquí se está dando más énfasis al trancapecho. Se está dando más importancia al trancapecho. En cambio, en la primera oración, yo como un trancapecho, el actor principal es el sujeto. Yo. Se está dando más énfasis a yo. ¿Quién comió un trancapecho? Yo. Yo. Ahí está más enfático. Se da más importancia a yo, al sujeto. En cambio, en la segunda oración, un trancapecho fue comido por mí. ¿Qué fue comido por ti? Un trancapecho. Aquí se cambia el orden de importancia. El orden de importancia radica en el objeto directo, un trancapecho. El trancapecho es lo crucial en la segunda oración. Esa es la diferencia. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Nothing. Bien, si no me equivoco, teníamos que ver la lista de verbos regulares y irregulares, ¿no? Aquí hemos hecho una pequeña lista, un ejemplito. En su forma infinitiva tenemos el verbo comer. Su pasado simple es ate. Su forma infinitiva, to eat. Eat nada más, que sería su forma base. Eat. Su pasado simple, ate. Ate. Su pasado participio, eating, eating. Y esto es lo que tenemos que utilizar para formar la voz pasiva. Esto es lo que tenemos que usar. Eating. Esta es la clave para formar la voz pasiva. ¿No? No sé si es que... Ay, perdón, estoy cerca de la avenida. Esta aula está cerca de la avenida. Ya, eating, he comido, ha comido, has comido, en fin. Este es el pasado participio. De los verbos irregulares tenemos que aprendernos de memoria, dijimos, ¿no? En cambio, de los verbos regulares no es tan complicada la situación. Por ejemplo, to play, que es un verbo regular, simplemente añadimos ed al final. To play, jugar, play, jugar, played, jugué, played, jugué. Y en pasado participio también es con ed, played, he jugado, has jugado, ha jugado, en fin. Tenemos otro verbo, sleep, dormir, slept, durmió, slept, ha dormido o he dormido, dependiendo de la persona que va a utilizar, ¿no? Es un verbo irregular también. Con los verbos irregulares no hay esa opción de aumentar ed al final, dijimos, ¿no? Solamente nos queda aprendernos de memoria su forma pasada simple y su forma de pasado participio, ¿no? Creo que tengo aquí una listita, a ver. Está. Aquí, ¿no? Aquí está, aquí está. Creo que ya les he colocado este archivo en la plataforma, ¿verdad? ¿Ya está este archivo en la plataforma? A ver, creo que no lo he subido. Ya lo voy a subir ahora. Ya, a ver, por ejemplo, aquí vamos a ver los verbos que son completamente regulares. Ojo, no son todos los verbos, pero son los verbos más usuales, más comunes, ¿ya? Por ejemplo, vamos a empezar, atiendan por favor, vamos a empezar con los verbos regulares, Y está en orden alfabético, fácil de entender, fácil de buscar y encontrar también, ¿no? Tenemos el verbo ask, es un verbo regular que significa preguntar. Para conjugar para he, she, it en presente se añade una S. Asks, dijimos, ¿no? Ya hemos visto esto, ¿no? He asks, él pregunta. She asks, ella pregunta. En la forma infinitiva o en la forma, mejor dicho, en su forma progresiva o en su forma continua o en español en la forma gerundia que ya hemos visto que se añade ing, solamente es asking, preguntando. Y aquí está lo que nos interesa. Esta última columna, el pasado, tanto su pasado simple como su pasado participio, con todos estos verbos es facilito, solamente añadimos una ed. Nada más. Ask, asked, preguntó, ha preguntado, también sería al mismo tiempo. Con todos estos verbos que están aquí, solamente se añade ed para cambiar al pasado participio. ¿Está claro? Tenemos borrow, prestar, borrowed, prestó, ha prestado. Brush, cepillar, le añaden ed al final, brushed, cepilló. En el pasado participio, ha cepillado. Call, llamar, called,
Llamó en el pasado simple, ha llamado en el pasado participio. Check, comprobar, check it, comprobó y en el pasado participio ha comprobado. En fin, aquí tenemos una lista de la mayoría de los verbos, bueno, los más comunes, más usuales, que son regulares, ¿ya? Y para cambiar a su pasado participio o pasado simple, solamente añadimos ed y ya está. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Aquí tenemos algunas excepciones, ya saben, en cuestión de lenguas, claro, van a haber algunas excepciones. Por ejemplo, los verbos que terminan en e, para cambiarlo al pasado participio, agree, estar de acuerdo, concordar, mantenemos la e, como ya termina en e, solamente añadimos una t al final, agreed nada más, ¿no? Es sencillo, como ya termina en e, ya no añadimos doble e, simplemente añadimos la t. No hay donde perderse. Change, change it. Agree, agreed. Arrive, arrived. Believe, believed. Solamente añadimos la D. Close, closed, etcétera, etcétera. ¿Ya? Van a dar una lecturita de comprensión a este archivo. A ver, vamos a hacer con, bueno, aquí con los verbos que terminan en y. Igual hay que tener cierto cuidado, pero aquí nos explica muy bien, ¿no? Por ejemplo, carry, llevar, para cambiar al pasado simple, cambiamos la y o y por i latina y recién añadimos ed al final, que creo que ya vimos en la clase presencial esto, ¿no? Carry, llevar, carried, llevó, carried, ha llevado o he llevado, dependiendo de la persona con quien vamos a utilizar, ¿no? Study, estudiar, studied, estudió, ha estudiado, en fin, ¿no? Bien, luego tenemos los verbos que terminan en S, Z, SH o Y. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? No hay donde perderse, mantenemos su terminación y añadimos ed al final. No hay más. Discuss, discussed, finish, finished, missed, pass, passed, wash, washed, watch, watched. No hay donde perderse, ¿no? Los verbos que terminan en consonante más vocal, más consonante, se enfatizan al final. Hay que enfatizar un poquito. ¿Y en qué consiste este énfasis? En duplicar la última consonante. Tenemos que duplicar la última consonante, ¿no? Por ejemplo, tenemos jog, que termina en una consonante, pero le antecede una vocal. Para decir trotar, jogging, jogging. En este caso, jogget, en el pasado simple, jogget. Aumentamos una G más y añadimos ed al final. Plan, planet, doble N y recién ed. Planet, planificó. Ha planeado, en realidad, ¿no? Stop, stopped, doble P al final. Nada más. Los verbos que terminan en IE, no hay donde perderse, añadimos solamente la D también, la D nada más. Todos estos verbos son regulares, Die, morir, died, murió, ha muerto. Bueno, qué feo ejemplo, pero forma parte de los verbos regulares. Lie, mentir, light, igual mantenemos su misma terminación en E y añadimos D al final y ya es pasado participio. ¿Ya? A ver. Con estos son los que tenemos que tener cuidado, jóvenes, con los verbos irregulares, con estos verbos hay que tener cuidado, ya con los verbos irregulares. Aquí sí o sí tenemos que aprendernos de memoria. ¿Por qué? Porque su pasado simple cambia y su pasado participio también. Ya hemos hablado de esto en la anterior clase. A veces muchas personas tienen bastante motivación, bastante interés de querer aprender el inglés. Como han visto, no es difícil, no es para nada difícil. Pero cuando se llega al tiempo del pasado simple y obviamente del presente perfecto, ya muchas personas se truncan y empiezan a decepcionarse, ¿no? Ya empiezan bueno, ¿cuál sería la palabra coloquial? Se empiezan a correr, ¿no? Ya no quieren continuar con su aprendizaje del inglés. ¿Por qué? Porque involucra cierto esfuerzo. Hay que esforzarnos un poquito más, pero tampoco no es la gran cosa, ¿no? Hemos dicho ya que cuando éramos niños nos hemos tenido que aprender de memoria la tabla de multiplicar. Lo hemos hecho y lo hemos hecho muy bien, por eso es que
dominamos la aritmética, ¿no? Después, cuando nos ha tocado llevar química, hemos tenido que aprender la tabla periódica de los elementos. También lo hemos hecho, nos hemos aprendido los metales, los no metales, sus valencias, sus símbolos, en fin, para poder hacer óxidos, dióxidos. Ahora, si necesitamos aprender muy bien el inglés, tenemos que aprendernos de memoria la lista de los verbos irregulares. Por lo menos la lista de los verbos irregulares. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda hasta aquí o comentario? Adelante. Bien, tenemos el clásico verbo, el verbo to be, por si acaso, es un verbo irregular. Es un verbo irregular. Be, su forma base, ser o estar, que ya vimos. Su pasado simple es was en singular y were en plural. Was en singular, era, estaba. Were, eran, estaban en plural. Y su pasado participio es been para toditos, que va a significar ha sido, ha estado, ¿no? El verbo do, hacer, que hemos hecho con ustedes, el verbo hacer para un trabajo intelectual es un verbo irregular también. Su pasado simple es did, que va a significar hizo. Y su pasado participio es done, ha hecho. El verbo ir, obviamente, también es un verbo irregular. Go, ir. Su pasado simple, went, fue. Su pasado participio, gone, ha ido. ¿Ya? Comenzar o empezar, begin. Su pasado simple, began, comenzó. Su pasado participio, begun, ha comenzado. Hay que aprendernos de memoria. El verbo beber, que ya hemos hecho con ustedes, drink, beber, drank, bebió, drunk, ha bebido. Shrink, encoger. Shrank, encogió. Shrunk, o también podría ser shunkrank. Aquí tenemos dos opciones, ha encogido. El verbo cantar, sing, cantar, sang, cantó, sung, ha cantado. En fin, ya les he dicho, tenemos listas de más de 13,000 verbos. Aquí creo que no llegamos ni siquiera a la centena, ¿ya? Ni siquiera llegamos a la centena. Hagamos el esfuerzo de aprendernos de memoria por lo menos esta lista de verbos, ¿ya? ¿Está claro? No vamos a leer toditos porque no vamos a terminar, ¿ya? Tenemos que aprendernos de memoria estos verbos regulares y estos verbos irregulares, ¿ya? A ver, ¿qué oración me podrían dictar? A ver, una oración, cualquier oración. Díctenme cualquier oración que les venga a la mente y vamos a cambiar a la voz pasiva y vamos a utilizar este vocabulario que tenemos. Adelante. Hemos hecho el ejemplito del trancapecho con todas las personas. Un trancapecho fue comido por mí. Un trancapecho fue comido por ti. A trancapecho was eaten by you. Solamente cambiamos el pronombre objeto, nada más. A trancapecho was eaten by him. Un trancapecho fue comido por él. A trancapecho was eaten by her. Un trancapecho fue comido por ella. A trancapecho was eaten by it. Bueno, hablando de algún animalito, un trancapecho fue comido por ese. A ver, en fin. Díctame una oración ustedes. A ver, adelante. ¿Qué oración les viene a la mente? Cualquier oración. Adelante. En castellano. Adelante. Haciendo nos vamos a ubicar un poquito. Si no hacemos en la teoría, no tiene mucho resultado, ¿no? La clave es la acción. Hacer, no solamente ver o escuchar, sino hacer. Adelante, ¿quién me dicta una oración en castellano? Cualquier oración que le venga a la mente. Vamos. Nobody, somebody. Aquí tenemos una oración ya, muy bien. Tenemos, el tubo fue soldado por mí. École, ya lo has cambiado a la voz pasiva, ya está bien, perfecto. Ya, entonces está muy bien. Colocamos la oración. El tubo fue soldado por mí. En la voz activa sería yo
Yo sueldo el tubo. Yo sueldo el tubo. Sería en la voz activa. Y en la voz pasiva está bien. El tubo fue soldado por mí. Excelente, muy bien. En la voz activa comenzamos por el sujeto, dijimos, ¿no? Comenzamos por el sujeto. ¿Qué color he puesto al sujeto? Ya, está bien. Comenzamos por el sujeto. En la voz activa comenzamos por el sujeto. Luego colocamos el verbo soldar, el verbo soldar. Y finalmente el objeto directo. ¿Qué es lo que soldaste? El tubo, el objeto directo. Muy bien. En la voz pasiva se comienza por el objeto directo. Comenzamos por el tubo, dijimos. Comenzamos por el tubo. Luego colocamos el verbo to be, pero en pasado simple. El verbo to be en pasado simple. Fue, está muy bien, fue. Vamos a colocar este color, ¿no? Espera, ¿no? Creo que sí. No, medio celestes, ¿no? Ya. Medio celeste, ahí está, fue. Luego colocamos el verbo principal, soldar, pero en este caso en pasado participio, Muy bien, colocamos en pasado participio. Finalmente, ¿por quién? Por mí, por mí. En este caso, colocamos el objeto directo, mi. El objeto directo, mi. École. Muy bien. Ahora vamos a hacer en inglés. Let's go to do in English language. Hacemos primero en la voz activa. Vamos a hacer primeramente en la voz activa. Yo sueldo el tubo. A ver si tenemos en nuestra lista de verbos. Tenemos este verbo soldar. A ver. Cocinar, soldar. Entonces no es un verbo regular. A ver, vamos con un verbo irregular. A ver. Bueno, creo que no hay ese verbo soldar. Pero ¿cómo se dice soldar? No hay problema, eso ya es cultura general, es un verbo que ya hemos usado con ustedes, ¿no? ¿Cómo decimos soldar? ¿Cómo decimos soldar? Adelante. O tal vez está aquí, tal vez no estamos buscando bien, pero bueno. ¿Cómo decimos soldar? Decimos hay, el sujeto hay, sueldo, sueldo. Salt, salt. El tubo, the pipe, the pipe, the pipe. Listo. I sold the pipe. Soldar. Ahora, ¿cómo cambiamos? Aquí tenemos el sujeto, yo. Estamos manteniendo en la voz activa, yo. Luego tenemos welt, welted. Ah, welted. Ok, sorry. Welt. Welted. Es un verbo regular. Eso es lo bueno. Es un verbo regular. Entonces, para cambiar a su forma base, a su pasado participio, simplemente vamos a añadir una ed al final y ya está, para cambiar a la voz pasiva. Ahora vamos a comenzar por el tubo. Comenzamos por el tubo. The pipe. The pipe. Listo. Ahora colocamos el verbo to be. Fue. El verbo to be fue. Como estamos hablando de la primera persona, I was. Was. What the hell? Was. École. Luego colocamos el verbo soldar en pasado participio. Welded. Weld. Y le aumentamos. Y le aumentamos simplemente ed. Welded. Listo. Welded. Solamente le añadimos una ed. ¿Por qué? Porque es un verbo regular. Ahora, ¿por quién? Ya saben, colocamos el by. Finalmente, mi, el objeto directo, mi. Listo, ya está. Tenemos el tubo, que es el objeto directo.
Tenemos el verbo to be, fue, was. El verbo to be fue, was. Soldado, welded, welded. ¿Por quién? Por mí. By, en este caso, significa por, en este caso, ¿no? By. En otro contexto, by significa también para. Finalmente, el objeto, pronombre objeto, me. Listo, ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Es la estructura gramatical que tenemos que seguir, nada más. Preguntas, dudas, adelante. Es el mismo orden que estamos manteniendo, no estamos cambiando para nada el orden de la oración. The pipe was welded by me. I weld the pipe. Yo sueldo el tubo en la voz activa. En la voz pasiva, el tubo fue soldado por mí. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante, adelante. ¿Preguntas, dudas? Ya, vamos a hacer más oraciones. Me van a dictar en la siguiente sesión otras oraciones más. Vamos a hacer en conjunto, vamos a hacer en conjunto. Vuelvan a ingresar, por favor, al mismo enlace. Vuelvan a ingresar, por favor, y vamos a hacer más ejemplitos, ¿ya? Ingresen ya nomás, por favor, ya nomás, se va a acabar esta sesión.